Muchos ya se han acostumbrado en estos últimos meses a las declaraciones extravagantes y comportamientos impredecibles de Donald Trump. Por eso, cuando el 47º presidente de los Estados Unidos expresó su intención de comprar Groenlandia, mucha gente no lo tomó como una broma absurda, pero sí lo consideró otra excentricidad más. Pero eso fue un enorme error. En realidad, este poderosísimo tío de Estados Unidos no estaba bromeando en absoluto. Ya en 2019, durante su primer mandato como presidente, Donald Trump había manifestado su intención de adquirir esta isla helada a Dinamarca y mantenerla en propiedad de forma indefinida, pagando $600 millones al año. Hola a todos. Lo más llamativo es que este deseo no nació con Donald Trump. Estados Unidos ya tenía ese anhelo desde mucho antes. Y hay razones muy profundas detrás de ello. Esto es Pangea. Vamos a descubrir juntos, paso a paso, cuáles son esos motivos. Base militar Camp Century. Es muy posible que la atención mundial sobre Groenlandia comenzara cuando la NASA informó que se estaban emitiendo señales misteriosas desde la capa de hielo que cubre la isla. Sin embargo, quienes no entendían esas señales no eran precisamente los expertos. Por supuesto, el Pentágono ya sabía que aquello estaba relacionado con una base secreta estadounidense que había quedado en ruinas. Esa base fue bautizada con un nombre ambicioso: Camp Century, es decir, Campamento del Siglo. Ese nombre por sí solo deja ver cuánta importancia le daba Estados Unidos a esa instalación. Si no hubiera sido así, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército jamás habría invertido tantos recursos y tanto esfuerzo en su construcción. Después de todo, las condiciones eran extremas. Las temperaturas podían caer hasta los -57 grados Celsius. Y los vientos alcanzar los 190 kilómetros por hora. Aún así, la construcción de la base comenzó en 1959, y además todo el proyecto se llevó a cabo con un secretismo absoluto. El nivel de confidencialidad era tan extremo que ni siquiera Dinamarca, el dueño oficial de la isla, supo de inmediato de la existencia de este campamento del siglo. Cuando el gobierno danés preguntó cuál era el propósito de aquella base, el Pentágono respondió que se trataba de una prueba de métodos de construcción en el Ártico y de un nuevo reactor nuclear portátil de 2 megavatios, el Alco PM-2A, que usaba uranio 235 enriquecido al 92%. Pero, en realidad, eso solo era una pequeña parte de la verdad. El verdadero contenido del proyecto, o al menos su parte más importante, no se conoció hasta 1997. En ese entonces nadie entendía por qué se había excavado una zanja de 7.5 metros de profundidad en medio de la nieve. Los pasillos de esta base estaban interconectados entre sí, formando una especie de ciudad subterránea. Su avenida principal medía unos 300 metros, y desde ella se ramificaban otros pasadizos más pequeños. En total, la red de túneles alcanzaba los 3.2 kilómetros y albergaba todo lo necesario para vivir normalmente en un entorno tan extremo: dormitorios, comedor, biblioteca, gimnasio, una pequeña capilla. Todo parecía marchar sin problemas. Unas 200 personas vivían en esta ciudad helada, aparentemente preparándose para algo. Y una vez establecida la vida diaria en la base, las altas esferas se disponían a pasar a la siguiente fase. Pero eso nunca llegó a suceder. Debido a las constantes fallas del reactor nuclear, en 1963 se vieron obligados a cancelar el plan. También se descubrió que los túneles excavados en el hielo eran mucho menos estables que los que se construyen en roca sólida. El hielo se movía sin cesar, comprimiendo los pasillos hasta volverlos intransitables. Y como por si fuera poco, comenzaron a acumularse enormes cantidades de desechos radioactivos alrededor de la base procedentes del reactor, poniendo en peligro la vida de sus habitantes. Finalmente, en 1967, todos los residentes abandonaron Camp Century sin excepción.
Durante los siguientes 60 años, las estructuras de la base quedaron sepultadas bajo una densa capa de nieve, completamente invisibles desde el exterior. Nadie fuera del círculo de los involucrados sospechaba que bajo ese desierto blanco se ocultaba algo. ¿Te imaginas la furia del alto mando del Pentágono cuando la NASA, sin pensarlo, hizo público aquel descubrimiento? Aunque claro, tal vez no se molestaron tanto después de todo. A juzgar por la rotunda declaración del presidente Trump, para entonces, los generales estadounidenses ya habían tomado la decisión final de reactivar el proyecto IceWorm en Groenlandia. IceWorm. La información sobre este proyecto no empezó a circular tras el descubrimiento de la antigua base militar Camp Century por parte de la NASA en 2023. En realidad, ya en 1997 se filtró a la prensa cierta información relacionada con este proyecto. Ocurrió cuando el Parlamento danés encargó al Instituto Danés de Política Exterior una investigación sobre el uso de Groenlandia como base de misiles por parte de Estados Unidos. En ese momento, la filtración estuvo relacionada con un escándalo en torno a una bomba nuclear desaparecida. Pero sobre eso hablaremos más adelante. Incluso la información fragmentaria que ha salido a la luz sobre el proyecto IceWorm es, como mínimo, sorprendente. El túnel excavado en la nieve que se construyó al principio no era más que una prueba antes de crear una red de galerías gigantescas que se extendería por 4.000 kilómetros. El propósito de estas construcciones era desplegar en la isla unas 600 plataformas de lanzamiento para misiles con ojivas nucleares. ¿Puedes imaginar lo colosal que era este plan? Los misiles nucleares iban a desplazarse sobre raíles instalados en el interior de los túneles, cambiando de posición rápidamente y sin ser detectados por los radares del que entonces era su principal enemigo, la Unión Soviética. En aquella época, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS seguía en pleno apogeo. El sistema IceWorm habría permitido lanzar un ataque inmediato sobre todo el territorio soviético desde Groenlandia. Es muy posible que el Pentágono haya recordado este proyecto debido al reciente deterioro de sus relaciones con China. Y es que, en la actualidad, existe una verdadera disputa por el control del Ártico entre China, Rusia y Estados Unidos. Basta con mencionar que Rusia ya ha desplegado en la región unas 50 bases aéreas y una enorme flota de rompehielos. Y China no piensa quedarse atrás. Por ejemplo, hace poco declaró que es un estado cercano al Ártico y anunció su intención de construir una ruta de la seda polar en esa zona. Por todo esto, el territorio de Groenlandia ha vuelto a adquirir un enorme valor para Estados Unidos como base estratégica para el despliegue de su poder militar. La bomba atómica desaparecida. Al hablar sobre la posible reactivación del proyecto IceWorm, no podemos dejar de recordar un trágico accidente ocurrido el 21 de enero de 1968. Ese día, un bombardero estratégico B-52 que se dirigía a la base aérea de Thule tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia, se estrelló y atravesó el hielo hasta hundirse en el fondo del mar. Durante el impacto, el explosivo convencional que llevaba a bordo detonó, destruyendo por completo el avión. Afortunadamente, los tripulantes lograron eyectarse antes y fueron rescatados por habitantes locales. Durante casi 40 años, este incidente fue considerado un evento aislado, hasta que la emisora británica BBC llevó a cabo una investigación especial que cambió por completo esa visión. Según esa investigación, el avión transportaba nada menos que 4 bombas de hidrógeno. Pero, ¿por qué razón se habrían cargado semejantes armas de destrucción masiva? Lo cierto es que desde 1960, los B-52 armados con bombas nucleares sobrevolaban Groenlandia de forma rutinaria como parte de una operación secreta llamada Chrome Dome. El plan del Pentágono era que, si la base de Thule era atacada, esos bombarderos pudieran responder de inmediato con un contraataque nuclear. La búsqueda de las bombas desaparecidas se prolongó durante varios meses. En su informe oficial, el mando militar estadounidense declaró que las 4 bombas habían sido recuperadas. Pero con el paso del tiempo, se supo que, en realidad, solo se habían recuperado 3.
una del fondo marino y 2 más de los bloques de hielo cerca de la costa. La ubicación de la cuarta bomba se identificó por una mancha oscura en el hielo, e incluso se pudo confirmar que el paracaídas al que estaba sujeta aún permanecía atrapado bajo esa capa helada. En abril llegó el submarino Star Trek para continuar la búsqueda de esa bomba nuclear. Sin embargo, por diversas razones, la operación fracasó. Durante los siguientes 57 años, esa bomba, cuyo revestimiento había sido dañado por la explosión del explosivo convencional, siguió descomponiéndose bajo el agua, liberando sustancias radioactivas mortales en las aguas costeras. La población de Groenlandia ha denunciado un aumento reciente en los casos de cáncer, y muchos creen que la causa es precisamente la radiación que sigue emitiendo el resto de esa bomba nuclear aún no recuperada. La Tierra de las Tierras Raras. Groenlandia no solo llama la atención por su importancia militar, sino también por sus inmensos recursos naturales. En esta isla gigantesca de 2.16 millones de kilómetros cuadrados y con muy poca población, se han descubierto ricos yacimientos de petróleos y tierras raras. Y lo que más destaca últimamente es que las tierras raras se han convertido en un tema recurrente en la escena internacional. Por ejemplo, hubo un giro inesperado en el acuerdo sobre tierras raras entre Ucrania y Estados Unidos, y solo eso ya desató una gran polémica. Todo esto nos lleva a una conclusión clara: el mundo entero está enfrentando una grave escasez de tierras raras. La principal causa de este fenómeno es, sobre todo, el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos. Las baterías y los imanes de estos automóviles requieren varios tipos de tierras raras en su fabricación. En este contexto, es imposible no pensar en Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla y actual mano derecha del presidente en la Casa Blanca. Hoy en día, China domina el mercado global de tierras raras, controlando alrededor del 60% de toda la producción mundial. En la región autónoma de Mongolia Interior, dentro de China, se encuentra el mayor yacimiento del mundo, Bayan Obo. Además, en 2024, geólogos chinos descubrieron en la provincia de Yunnan un nuevo yacimiento colosal con reservas estimadas en 1.15 millones de toneladas. Este nuevo depósito contiene principalmente minerales esenciales para la industria de los vehículos eléctricos. También Rusia posee reservas importantes de tierras raras. Basta con recordar la rapidez con la que reaccionó Moscú cuando fracasó el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre este tema. En aquel momento, Rusia ofreció de inmediato su colaboración para desarrollar yacimientos similares dentro de su propio territorio. Así que ahora resulta bastante evidente por qué Estados Unidos desea con tanto fervor quedarse con Groenlandia. Y no olvidemos que esta isla helada también alberga enormes reservas de uranio, zinc, cobre y hierro. Eso sí, para poder acceder a toda esta riqueza, primero hay que abrirse camino a través de la gruesa capa de hielo que cubre Groenlandia. Pero con las tecnologías más modernas y los prácticamente ilimitados recursos financieros de Estados Unidos, ese obstáculo no parece insuperable. De hecho, la propia naturaleza podría estarle dando una mano a los estadounidenses, porque el calentamiento global ya está acelerando el deshielo del casquete glaciar, y cada vez son más amplias las zonas donde queda al descubierto la roca madre. Así es como se van ensamblando las piezas clave de este gran rompecabezas. El pasado, el presente y el posible futuro de Groenlandia empiezan a revelarse ante nosotros. Tal vez estemos a punto de presenciar el próximo capítulo de esta compleja historia. Si te gustó el video de hoy, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima, amigos. Adiós.